Vamos a ver ahora cómo es el dinamismo existente entre la transacción y patterns. Todos los objetos que son generados por la aplicación de un pattern están basados en el esquema de defaults de GNexus. Y esto significa que si se modifica alguna parte de esos objetos, entonces esa parte deja de ser default. Esto permite entonces mantener un dinamismo entre la transacción y el patrón. Y este dinamismo se mantiene para todas las partes default de los objetos. Supongamos, por ejemplo, que se modifica el webform de un workwith. Este objeto workwith ya no queda como default, ¿verdad? Y por lo tanto, si luego agregáramos un atributo a la transacción que está asociada a esa instancia del pattern, el grid del workwith no se va a actualizar automáticamente y por lo tanto ese atributo no va a estar agregado a la instancia del pattern. Si por el contrario nosotros no modificamos en absoluto ninguna de las partes de estos objetos, o sea que mantenemos el default de estos objetos, entonces si nosotros hacemos algún cambio a nivel de la transacción, como por ejemplo agregar un nuevo atributo o eliminar, no va a ser necesario tener que reaplicar el patrón nuevamente, ya que los cambios se van a ver automáticamente cuando volvamos a abrir el objeto. De todas formas, si este dinamismo se ha perdido, es posible volver a recuperarlo. O sea que es posible volver a tener todas las partes del objeto basadas en el esquema de defaults. Y para esto debemos recurrir a la opción Edit de la menú bar y allí vamos a encontrar dos opciones. La opción Apply Default, la parte del objeto que está abierta, o sea, y con esta opción recuperar el dinamismo para esa parte del objeto, o vamos a encontrar también la opción Apply Default todas las partes. Y de esta forma volvemos a default todas las partes del objeto que han sido modificadas. Vamos a ver un ejemplo. Nuevamente en nuestra KB tenemos a la vista la estructura de nuestra transacción country y vemos aquí los atributos country ID y country name. Si editamos la instancia del pattern que tenemos aplicada, vemos que los atributos, ¿verdad?, que estamos viendo y de los cuales ya hemos podido comprobar cuando vimos esto en ejecución, los atributos que estamos viendo entonces son precisamente country ID y country name. Vamos a volver ahora a la estructura de la transacción y vamos a agregar un nuevo atributo, el atributo country flag. Salvamos estos cambios. Cerramos el objeto y observen que cuando volvemos a abrir esta transacción country y editamos su instancia del pattern, el atributo country flag aparece, ¿verdad?, ahora incluido en esta instancia del pattern. O sea que este dinamismo se ha mantenido entre la transacción y el patrón. Ejecutemos nuevamente la aplicación presionando F5. Seleccionamos nuevamente Work with Country. Vemos el nuevo atributo agregado, ¿verdad?, el atributo flag. Vamos entonces a modificar, actualizar cada uno de los registros para poder asignarle la bandera correspondiente. Y lo mismo hacemos con el resto de los países.
Hemos completado entonces las imágenes de las banderas de nuestros países. Volvamos a la KB. Observemos ahora un instante los objetos, aquí desde la Folder View, que están creados bajo la instancia del pattern. Vamos a abrir, por ejemplo, este objeto que ha sido creado automáticamente por Patterns y supongamos que le hemos hecho algún cambio, ¿verdad? O sea que hemos perdido el dinamismo. Si queremos volver a aplicarlos, dijimos que podíamos recurrir a la opción Edit de la menú bar y allí encontramos estas dos posibilidades. Apply Default, la parte del objeto que tengo abierto, en este caso el Web Form, por eso es que aquí dice Apply Default Web Form, o la opción de Apply Default All Parts, y de esta forma volver a default todas las partes del objeto que han sido modificadas. Si por ejemplo me posiciono ahora en los eventos, y supongamos que hemos realizado aquí algún cambio y queremos volver a restaurar el dinamismo, entonces al recurrir aquí a la opción Edit, vemos que dice Apply Default Events. Siempre tenemos la posibilidad de recuperar el dinamismo de una de las partes, la parte que tenemos abierta en este momento, o de todas las partes. Bien, volvamos ahora a la instancia del pattern y observemos si me posiciono aquí donde dice Work with Pattern Instance, ¿verdad? Me posiciono en la instancia del pattern y vemos las propiedades. Observemos este conjunto de propiedades After Insert, After Update y After Delete que tienen el valor default. Y lo mismo sucede si yo me posiciono aquí, ¿verdad? En las acciones de Insert, Update, Delete, Display y Export también tienen los valores default. ¿Pero qué valores implican este default? ¿Y dónde podemos modificar este default? Bueno, si